Hola, gracias por estar aquí. Si esta historia toca tu corazón, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, nos encanta leerte. Ponte cómodo. Porque esta historia es para sentirla. María marcó por error el número de su esposo fallecido. Y de pronto alguien contestó. Parte 1, la llamada imposible. María todavía dormía del lado izquierdo de la cama. Aunque ya hacía 6 meses que ese lado estaba vacío. Se despertaba cada mañana con el mismo movimiento automático, girar la cabeza, buscar con la mano, esperar sentir calor. Y cada mañana encontraba solo frío. El apartamento seguía oliendo a él. A su colonia barata. Al café que siempre se le quemaba. A ropa limpia mezclada con polvo viejo. María caminaba descalza hasta la cocina. Puso agua a hervir. Miró el reloj. 6:17. Antes, a esa hora, él ya estaba despierto, quejándose del tráfico, buscando sus llaves, dándole un beso rápido en la frente. Ahora solo había silencio. El tipo de silencio que hace ruido. María se sentó frente a la mesa pequeña. Miró la taza. No lloró. Ya no lloraba. Las lágrimas se le habían acabado hacía semanas. Su esposo había muerto en un accidente de carretera. Eso decía el informe. Choque frontal. Fuego. Identificación dental. Todo claro. Todo cerrado. El funeral fue rápido. El ataúd sellado. Ella no vio el cuerpo. No pudo. No quiso. Desde entonces, María vivía como una sombra. Iba al trabajo. Volvía. Comía lo justo. Dormía mal. Hablaba poco. La gente le decía: eres fuerte. Ella sonreía. Pero no era fuerza. Era vacío. Ese martes era su cumpleaños. 34 años. Nadie lo recordó. Ni siquiera ella. Solo lo supo cuando el banco le envió un mensaje automático de felicitación. Sonrió con amargura. Gracias, sistema. Buscó su teléfono para apagar la notificación. Y entonces lo vio. El nombre seguía ahí. Grabado como siempre. Mi amor. María tragó saliva. No lo había borrado. No podía. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Durante meses había evitado tocar ese contacto. Como si al hacerlo aceptara definitivamente que él ya no existía. El teléfono vibró. Era una llamada del trabajo. María la rechazó. Respiró hondo. Y sin pensar. Tocó el nombre. El móvil empezó a marcar. 1, 2, 3 tonos. María se quedó paralizada. Quiso colgar. Pero ya era tarde. Hola. La voz era masculina. Clara. Real. María sintió como el mundo se le caía dentro del pecho. El aire desapareció. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Aló? Repitió la voz. ¿Quién llama? María abrió la boca. No salió ningún sonido. Pensó que estaba alucinando. Que su cerebro roto estaba jugando con ella. María, dijo el hombre lentamente. ¿Eres tú? El teléfono casi se le cayó. Las piernas le fallaron. Se apoyó contra la pared. Esa voz. Ese tono. Esa pausa antes de decir su nombre. Solo una persona en el mundo hablaba así. No, no puede ser, susurró. Al otro lado hubo silencio. Luego. María, por favor, no cuelgues. Su corazón empezó a latir tan fuerte que le dolía. ¿Quién eres? Preguntó con voz rota. El hombre respiró hondo. Y dijo:
Soy el único que sabe cómo te quedas dormida abrazando la almohada. María cerró los ojos. Una lágrima caliente cayó sobre su mano. Esa era su costumbre. Él siempre se burlaba de eso. Esto no es real, murmuró. La voz respondió casi en un susurro. Si no es real, entonces dime por qué todavía guardas mi camisa azul en el segundo cajón. El teléfono resbaló de sus dedos. Cayó al suelo. La llamada seguía abierta. María se quedó mirando el vacío. Su cuerpo entero estaba frío. Porque nadie en el mundo sabía eso. Nadie. Excepto su esposo muerto. Parte 2. La voz que no debía existir. María tardó varios minutos en agacharse y recoger el teléfono. Seguía conectado. La pantalla iluminaba el suelo. María. La voz sonaba más lejana ahora. ¿Sigues ahí? Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. Esto es una broma cruel, susurró. ¿Quién eres? Hubo una pausa. Luego él habló más despacio. Eres alérgica a las fresas. Siempre doblas los calcetines en pares perfectos. Odias dormir con la puerta cerrada. María cerró los ojos. Cada frase era un golpe. Datos pequeños. Íntimos. Ridículos. Cosas que nadie más sabía. Dijo. Basta. María, escúchame. Ella empezó a caminar por el apartamento, como si el movimiento pudiera devolverle el control. Mi esposo está muerto, dijo en voz alta. Yo lo enterré. ¿No viste el cuerpo? María se detuvo. ¿Qué dijiste? Nunca lo viste. Su respiración se volvió superficial. Porque estaba irreconocible. Eso te dijeron. El silencio se volvió pesado. ¿Dónde estás? Preguntó ella. No puedo decirte. ¿Por qué? Porque todavía no es seguro. María soltó una risa nerviosa. Esto es una locura. María, la noche antes del accidente tú querías hablar conmigo. Ella apretó los labios. Recordaba esa noche. Había sentido algo raro. Él estaba distante. Pegado al teléfono. Te dije que teníamos que hablar del dinero, continuó la voz. ¿Lo recuerdas? El pecho de María se contrajo. Sí. Nunca terminamos esa conversación. María se sentó en el borde de la cama. ¿Qué dinero? Hubo otra pausa. Eso es parte del problema. Ella pasó la mano por su cara. Si eres tú, dime algo que solo tú y yo sepamos. La voz no respondió enseguida. Cuando habló, fue más suave. El primer día que te quedaste a dormir conmigo lloraste en silencio porque creías que yo ya dormía. María sintió como las lágrimas volvían. Eso había sido hace años. Nunca se lo contó a nadie. Te limpié la cara con mi camiseta, continuó él. La gris con un agujero pequeño en el hombro. María soltó un sollozo. Dios mío. Se tapó la boca con la mano. ¿Por qué haces esto? Preguntó. No lo estoy haciendo para herirte. Entonces dime la verdad. Él respiró hondo. El accidente no fue un accidente. El corazón de María se detuvo un segundo. ¿Qué? Me estaban siguiendo. Ella se levantó de golpe. ¿Quién? Personas que no llegan limpio. María empezó a caminar de nuevo. Esto es imposible. Me dieron un informe. Firmé papeles. Todo estaba preparado. ¿Por quién? Hubo un ruido metálico al otro lado. Como una puerta cerrándose. No puedo decir nombres por teléfono. María miró la puerta de su apartamento. De repente el lugar le pareció demasiado pequeño. Entonces dime dónde verte. Todavía no. No puedes llamarme, romperme por dentro y luego desaparecer. Su voz se quebró.
María, tú estás viva. Eso es lo importante. ¿Y tú? Silencio. No como antes. La llamada se cortó. María miró la pantalla. Llamada finalizada. Intentó devolverla. El número ya no existía. Se quedó sentada en el suelo durante mucho tiempo. Pensando. Recordando. Temblando. Y por primera vez desde el funeral. No estaba segura de haber enterrado a su esposo. Parte 3. La casa vacía. María no fue al trabajo ese día. Se quedó sentada en el suelo hasta que la luz del amanecer llenó la habitación. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. La llamada seguía resonando en su cabeza. Cada palabra. Cada pausa. Se levantó lentamente. Caminó por el apartamento como si lo viera por primera vez. La taza sin lavar. El abrigo colgado. Las zapatillas que él siempre dejaba mal colocadas. Se detuvo frente al armario. Abrió su lado. La ropa seguía allí. Ordenada como ella la había dejado después del funeral. Tomó la camisa azul. La misma que él había mencionado. La acercó al rostro. Todavía olía a detergente barato. María cerró los ojos. El recuerdo llegó sin permiso. Él riendo en la cocina. Ella regañándolo por derramar café. Una vida normal. Demasiado normal. Abrió el segundo cajón. Su corazón empezó a latir más rápido. Dentro estaba el sobre marrón. Nunca lo había visto. Lo tomó con cuidado. Pesaba poco. Dentro había papeles doblados. Extractos bancarios. Transferencias a nombres que no reconocía. Cantidades grandes. Fechas cercanas al accidente. María se sentó en la cama. Leyó cada línea. No entendía mucho. Pero una cosa era clara. Su esposo había estado moviendo dinero. Mucho dinero. Se levantó y buscó su laptop vieja. La encendió. Tardó en arrancar. Encontró una carpeta oculta. Contraseñas guardadas. Correos electrónicos. Mensajes cortos. Fríos. Cifras. Direcciones. María sintió náuseas. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Recordó noches en las que él llegaba tarde. Llamadas que él cortaba cuando ella entraba a la habitación. Viajes repentinos. Siempre había confiado. Siempre. El teléfono vibró. Un número desconocido. María dudó. Contestó. María. No era él. Era una voz femenina. ¿Quién es? Me llamo Laura. María frunció el ceño. No te conozco. Hubo una pausa. Pero yo sí te conozco a ti. El pulso de María se aceleró. ¿De dónde? De él. María se apoyó contra la pared. ¿Qué quieres? Laura respiró hondo. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre tu esposo. María cerró los ojos. Está muerto. Laura soltó una risa corta. Sin humor. ¿Eso crees? María apretó el teléfono. Escúchame, dijo Laura. No eres la única a la que le mintió. María sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Quién eres tú? Alguien que también perdió demasiado. María miró los papeles sobre la cama. ¿Dónde estás? Cerca. ¿Cerca cómo? A 2 calles de tu casa. María miró la puerta. No abras a nadie, añadió Laura. Te están observando. ¿Quién? Los mismos que fingieron su muerte. La llamada se cortó. María quedó inmóvil. El apartamento parecía de pronto lleno de sombras. Miró por la ventana.
Un coche oscuro estaba estacionado abajo. No recordaba haberlo visto antes. Su corazón empezó a golpearle el pecho. Por primera vez entendió algo terrible. Su esposo no solo había muerto. Su vida entera había sido una mentira. Parte 4. La mujer del coche oscuro. María apagó todas las luces del apartamento. Se acercó a la ventana con cuidado. El coche seguía allí. Motor apagado. Vidrios oscuros. No podía ver a nadie dentro. Su corazón latía tan fuerte que le dolían los oídos. Tomó su abrigo. Metió los papeles en el bolso. Miró la puerta. Pensó en quedarse. Pensó en llamar a la policía. Pero la voz de Laura seguía resonando. No abras a nadie. Bajó las escaleras en silencio. Cada paso parecía un disparo. Al salir al portal, el aire frío la golpeó en la cara. Caminó rápido. No miró atrás. Giró en la esquina. El coche arrancó. María aceleró. Entró a una cafetería pequeña. Se sentó fingiendo calma. Y dio un café que no probó. 5 minutos después, Laura apareció. Era más joven de lo que María esperaba. Cabello oscuro. Olleras marcadas. Mirada tensa. Se sentó frente a ella sin saludar. No tenemos mucho tiempo. María la observó. ¿Quién eres realmente? Laura sacó su teléfono. Mostró una foto. Ella. Su esposo. Abrazados. Reciente. María sintió cómo se le aflojaban las piernas. ¿Cuándo fue esto? Hace 3 semanas. María apretó los dientes. Está vivo. Laura sintió. Sí. ¿Dónde? Eso es complicado. María apoyó los codos sobre la mesa. Empieza desde el principio. Laura respiró hondo. Tu esposo no era quien creías. Trabajaba con gente peligrosa. Movían dinero. Documentos falsos. Identidades. ¿Y tú? Yo era parte del sistema. María la miró fijo. ¿Era su amante? Laura bajó la mirada. Durante un tiempo. El golpe fue físico. María sintió náuseas. Pero luego entendí que solo éramos piezas. María recordó las transferencias. Los correos. Todo encallaba. El accidente fue un montaje, continuó Laura. Él tenía que desaparecer. ¿Por qué? Porque alguien empezó a investigar. María apretó el bolso. ¿Quién? Laura levantó los ojos. Tú. María parpadeó. Yo no sabía nada. Pero él pensó que sí. Silencio. Tenía miedo de que descubrieras algo. María sintió una mezcla de rabia y dolor. Entonces me destruyó la vida para proteger la suya. Laura no respondió. María miró por la ventana. El coche oscuro seguía allí. Nos están siguiendo, susurró. Laura sintió. Desde ayer. ¿Quiénes? Los mismos que lo ayudaron a desaparecer. María respiró hondo. ¿Qué quieren ahora? Laura se inclinó hacia ella. A ti. María sintió frío en las manos. ¿Por qué? Laura habló despacio. Porque tú eres el único error que él no pudo borrar. María levantó la mirada. ¿Dónde está? Laura dudó. ¿Puedo llevarte cerca? No. María negó con la cabeza. No voy a correr detrás de él. Laura la miró sorprendida. Entonces, ¿qué harás? María apretó el bolso. Dentro estaban los documentos. Voy a hacer que salga solo. Laura tragó saliva. Eso es peligroso. María la miró con una calma nueva. Ya estoy en peligro. Pagó el café. Se levantó.
Antes de irse, Laura la agarró del brazo. María, él no es el hombre que recuerdas. María se detuvo. Nunca lo fue. Salió a la calle. El coche arrancó detrás de ella. María caminó sin mirar atrás. Porque ahora sabía algo con certeza. Su esposo estaba vivo. Y alguien estaba dispuesto a matarla para que volviera a morir con él. Parte 5. La otra vida. María no volvió directamente a casa. Tomó calles diferentes. Entró a tiendas sin comprar nada. Se detuvo frente a vitrinas solo para ver reflejos. El coche oscuro seguía apareciendo en los espejos. No era paranoia. Era caza. Su teléfono vibró. Un mensaje sin número. Deja de buscar. María sintió un nudo en el estómago. No respondió. Guardó el móvil. Caminó hasta el metro. Bajó las escaleras. Entre la multitud se sintió un poco más segura. Pero solo un poco. Se vayó 3 estaciones antes. Subió. Respiró aire frío. Entró a una farmacia. Compró una tarjeta SIM barata. Luego fue a una biblioteca pública. Se sentó en un rincón. Sacó los documentos. Los volvió a leer. Nombres. Empresas. Firmas. Algunos se repetían. Uno en especial. Una fundación humanitaria. Demasiado limpia. Demasiado perfecta. Buscó en Internet. Aparecieron artículos viejos. Eventos de caridad. Fotos. Y allí estaba él. Su esposo. Con otro nombre. Otro traje. Otra sonrisa. María apretó los dientes. No solo había fingido su muerte. Había construido una vida paralela. Una vida sin ella. Recordó todas las veces que dijo estar cansado. Las noches que volvió tarde. Los viajes repentinos. Siempre había una excusa. Ahora todo tenía sentido. Laura le escribió desde un número nuevo. Están preguntando por ti. María respondió. Que pregunten. Luego apagó el teléfono. Compró un cuaderno. Empezó a escribir. Fechas. Lugares. Personas. Como si estuviera armando un rompecabezas con manos temblorosas. Pensó en llamar a la policía. Pero recordó lo que Laura había dicho. Ellos están dentro. No sabía si era cierto. Pero el miedo ya estaba sembrado. Esa noche no durmió en su apartamento. Fue a casa de una compañera del trabajo. No dio detalles. Solo dijo que tenía problemas. Se quedó mirando el techo. Pensó en el hombre que había amado. En el extraño que ahora la estaba destruyendo desde las sombras. A las 4 de la mañana recibió otro mensaje. No hagas esto más difícil. María escribió una sola respuesta. Ya lo hiciste tú. Bloqueó el número. Se levantó antes del amanecer. Fui al banco. Pidió movimientos antiguos. La empleada dudó. María insistió. Usó su apellido de casada. Funcionó. Salió con copias. Transferencias internacionales. Montos enormes. Una firma digital que reconocía. Sus manos temblaron. Su esposo había usado su nombre para abrir cuentas. Ella estaba implicada sin saberlo. Eso era peor. Laura apareció al mediodía. Tenía ojeras profundas. Van a intentar culparte. María la miró sin sorpresa. Lo sé. Necesitas abogado. Necesito verdad. Laura negó. La verdad no siempre protege. María guardó los papeles en una carpeta. Entonces aprenderé a defenderme. Laura la observó con atención. Ya no pareces la misma. María cerró la carpeta.
Porque ya no lo soy. Se levantó. Miró a Laura. Dile que sé lo de la fundación. Laura abrió los ojos. ¿Qué? Díselo. Laura dudó. Eso es provocarlo. María habló con calma. Exactamente. Salió sin mirar atrás. Porque había entendido algo esencial. Si seguía huyendo, moriría. Si atacaba primero, tal vez viviría. Parte 6. La amenaza directa. María regresó a su apartamento al anochecer. No quería hacerlo. Cada fibra de su cuerpo le decía que no era seguro. Pero necesitaba ropa. Necesitaba su pasaporte. Necesitaba cerrar ese capítulo antes de que alguien más lo cerrara por ella. Subió las escaleras despacio. El pasillo estaba vacío. Demasiado silencioso. Sacó las llaves. La cerradura estaba rayada. María se quedó inmóvil. Empujó la puerta con cuidado. El apartamento estaba revuelto. Cajones abiertos. Papeles en el suelo. El armario forzado. Alguien había estado allí. Su corazón empezó a latir descontrolado. Caminó despacio. Revisó la habitación. La cocina. El baño. No había nadie. Pero todo estaba tocado. Revisaron su vida. Fui hasta la cama. Debajo de la almohada había un sobre blanco. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro, una foto. Ella. Sentada en la biblioteca. Tomada desde lejos. Debajo, escrita a mano. Última advertencia. María dejó caer el sobre. Sintió ganas de vomitar. Su teléfono vibró. Número desconocido. María. Era él. Su voz. Más grave. Más cansada. ¿Por qué estás haciendo esto? María apretó el móvil. Porque fingiste tu muerte. Lo hice para protegerte. Ella soltó una risa seca. Me dejaste sin nada. Silencio. ¿No entiendes con quién estoy lidiando? Entonces explícame. Él respiró hondo. Hay personas que no permiten que te retires. ¿Y yo? Tú eras un riesgo. María sintió un golpe en el pecho. Eso soy para ti. Eras la única debilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me usaste. Te amé. No. María negó con la cabeza. Amar no es desaparecer. Él bajó la voz. María, deja esto. No. Él apretó la mandíbula. Estás jugando con fuego. María miró el apartamento destrozado. El fuego lo encendiste tú. Él guardó silencio unos segundos. Si sigues, no podré protegerte. María respondió sin dudar. Nunca lo hiciste. Colgó. Se sentó en el suelo. Abrazó sus rodillas. Respiró hasta que el temblor pasó. Laura llegó 20 minutos después. Miró el desastre. Ya cruzaron una línea. María le mostró la foto. Laura cerró los ojos. Esto se va a poner feo. María se levantó. Ya lo está. Esa noche durmieron en un hotel barato. María soñó con la voz de su esposo. Con sus manos. Con la casa ardiendo. Se despertó empapada en sudor. Miró a Laura dormir. Pensó en todo lo que había perdido. Y tomó una decisión. A la mañana siguiente llamó al número del fiscal que había encontrado entre los documentos. Su voz no tembló. Tengo pruebas de una red financiera ilegal. Hubo silencio al otro lado. Luego, ¿quién habla? María cerró los ojos. La viuda que fingieron borrar. Parte 7. El niño silencioso. El fiscal aceptó verla. No en su oficina. En un café discreto cerca del juzgado.
María llevó solo copias. Nada original. Aprendía rápido. El hombre hojeó los documentos sin expresión. Esto no es poca cosa. María sintió. Lo sé. ¿Por qué viene ahora? María respondió sin dramatismo. Porque ya entraron en mi casa. El fiscal levantó la mirada. ¿Tiene pruebas? María sacó la foto. Él la guardó en su carpeta. Voy a abrir una investigación preliminar. ¿Me protegerá? El fiscal dudó. Haré lo posible. Eso no sonaba tranquilizador. Al salir del café, María sintió una presión extraña en el pecho. Como si algo estuviera a punto de romperse. Laura caminaba a su lado. Tenemos que movernos. Sí. No llegaron a hacerlo. Una mujer los esperaba frente al edificio del fiscal. Cabello claro. Abrigo largo. Un niño de unos 7 años de la mano. María se detuvo. La mujer la miró directamente. ¿Eres María? María sintió con cautela. Soy Sofía. El niño no hablaba. Solo observaba. Él quería que te encontraras si algo salía mal. María sintió un vacío en el estómago. ¿Quién? Sofía apretó la mano del niño. Tu esposo. María tragó saliva. ¿Por qué traes a un niño? Sofía respiró hondo. Porque es suyo. El mundo se detuvo. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Laura la sostuvo del brazo. ¿Qué estás diciendo? Sofía miró al pequeño. Se llama Daniel. María no podía respirar. Eso es mentira. Sofía sacó una foto. Él. Con el niño en brazos. En un parque. Fecha reciente. María cerró los ojos. Todo su cuerpo temblaba. No susurró. El niño la miró con curiosidad. Papá dijo que eras buena. La frase la atravesó. María se agachó frente a él. ¿Dónde está tu papá? Daniel bajó la mirada. Se fue. Sofía habló rápido. Yo no sabía nada de ti, pensé que eras parte del juego. Hasta que él desapareció otra vez. ¿Otra vez? Sofía sintió. Después de que supo que habías hablado con el fiscal. María apretó los puños. Me está castigando. Laura miró alrededor nerviosa. Aquí no. Sofía bajó la voz. Él dijo que si algo le pasaba, te buscara. María se incorporó. ¿Por qué? Sofía tragó saliva. Porque tú eres la única persona a la que todavía escucha. María sintió una presión en el pecho. Miró al niño. Ese niño era sangre de su esposo. Una prueba viva de la doble vida. Y también un punto débil. Tenemos que irnos, dijo Laura. María sintió. Mientras caminaban, Daniel tomó la mano de María sin decir nada. Ella no la retiró. Esa noche, en el pequeño apartamento prestado, María miró al niño dormir. Pensó en todas las mentiras. En todos los años. Y comprendió algo terrible. Su esposo no solo había destruido su pasado. Había creado un futuro que ahora caía sobre ella. Parte 8. Amenaza directa. Daniel no lloraba mientras dormía. Respiraba despacio. Como si ya estuviera acostumbrado al miedo. María se sentó junto al colchón. Le acomodó la manta. Pensó en la última vez que ella había visto a su esposo dormir así. En cómo le tocaba el cabello. En cómo creía conocerlo. Laura cerró la puerta del cuarto. Tenemos un problema. María levantó la mirada. Siempre tenemos uno. Laura le mostró el teléfono. Un mensaje. Bonita familia. Última oportunidad. Debajo, una foto. Era el edificio. Tomada desde afuera.
con luz encendida en su ventana. María sintió un frío recorrerle la espalda. «Están aquí». Laura miró alrededor. «Tenemos que movernos ya». María fue al cuarto. Despertó a Daniel con suavidad. «Vamos, cariño». El niño obedeció sin preguntar. Sofía recogió sus cosas en silencio. Bajaron las escaleras sin encender luces. El coche de Laura estaba a 2 cuadras. Mientras caminaban, María miró su reflejo en un escaparate. No reconocía a la mujer que veía. Tenía la mirada dura. El cuerpo tenso. Ya no era la viuda rota. Era alguien que protegía. Subieron al coche. Arrancaron. 2 calles después, un vehículo oscuro apareció detrás. Laura aceleró. «Nos siguen». María apretó la mano de Daniel. «Tranquilo». El coche dobló. Luego otro giro. El vehículo oscuro no desaparecía. Laura tomó una salida inesperada. Entró en un estacionamiento subterráneo. Apagó las luces. Esperaron. El corazón de María golpeaba sus costillas. El coche oscuro pasó de largo. Sofía empezó a llorar en silencio. Daniel se abrazó a María. «¿Papá nos va a encontrar?» María tragó saliva. «No, mi amor». Pero no estaba segura. El teléfono vibró. Era él. María contestó. «Para esto no te crié», dijo su esposo. Ella cerró los ojos. «¿Para qué?» «Para usar a un niño». María apretó el volante. «Tú lo usaste primero». Silencio. «Devuélvemelo». «No». «María. No vuelvas a decir mi nombre como si todavía significara algo». Él bajó la voz. «Estás cruzando límites. Tú los borraste hace un año». Hubo respiración pesada. «Si sigues, alguien va a salir herido». María miró a Daniel. «Eso ya pasó». Colgó. Laura la miró. «¿Qué dijo?» «Que esto va a escalar». No durmieron esa noche. María llamó al fiscal. Envió más documentos. Direcciones. Cuentas. Nombres. El hombre respondió con una sola frase. «Esto ya es penal». María cerró los ojos. Por la mañana recibió otra foto. Ella. Entrando al estacionamiento. Con Daniel de la mano. Tomada desde atrás. «Debajo. No puedes esconderte». María apoyó la frente contra la pared. Porque ahora entendía. Ya no era un juego. Era una guerra silenciosa. Y ella estaba en medio. Arte 9, el funeral falso. María volvió mentalmente al día del funeral. El cielo gris. Las flores blancas. Las caras serias. Recordaba cómo le habían dicho que el cuerpo estaba demasiado dañado para una despedida abierta. Ella había sentido. No tenía fuerzas para discutir. Ahora esa escena regresaba como una pesadilla lenta. Pidió copia del acta de defunción. Usó un contacto antiguo del hospital. La enfermera dudó. Pero María lloró. Eso todavía funcionaba. El documento llegó por correo electrónico. Hora del fallecimiento. Número de registro. Nombre del forense. María llamó al forense. Se presentó como la viuda. El hombre habló con frialdad profesional. El cuerpo llegó carbonizado. Estaba identificado. Por dentadura. María tragó saliva. ¿Usted lo vio? Hubo una pausa. Yo firmé el informe. El cuerpo venía de otra unidad. Eso fue todo. María colgó. Miró a Laura. Nunca lo vio. Laura apretó los labios. Entonces ese cadáver. No era él. El fiscal confirmó horas después.
El ataúd había llegado sellado. No hubo autopsia independiente. Todo pasó demasiado rápido. Demasiado limpio. María sintió rabia. Rabia contra él. Contra el sistema. Contra ella misma por haber creído. Sofía intentaba mantener a Daniel distraído. Jugaban con coches de juguete en el suelo. María los observaba. Ese niño era la prueba viviente de que nada había sido real. Revisó fotos antiguas del funeral. Una en especial. El fondo borroso. Una silueta junto a un coche oscuro. Amplió la imagen. El corazón le dio un salto. Era Laura. ¿Tú estabas allí? Laura se quedó rígida. No sabía que era su esposa. María la miró fijamente. ¿Entonces qué hacías? Laura respiró hondo. Yo ayudé a organizar la salida. El silencio cayó como una losa. Tú fingiste su muerte. Laura bajó la cabeza. Yo creía que estabas a salvo. María se levantó. Me dejaste enterrar a un desconocido. Laura lloró. Yo también estaba atrapada. María se alejó. No gritó. No insultó. Estaba demasiado cansada. El fiscal llamó esa noche. Tenemos órdenes de localización. ¿De él? De varios implicados. María apretó el teléfono. ¿Y mi esposo? Todavía no. María cerró los ojos. Pero lo encontraremos. Después de colgar, María fue al baño. Se miró al espejo. No vio a una víctima. Vio a una mujer que había sobrevivido a una mentira monumental. Esa noche recibió una llamada corta. Solo una frase. Siempre fuiste demasiado curiosa. María reconoció la voz. Esto termina pronto, respondió ella. Sí. Él colgó. María sostuvo el teléfono. Porque sabía que el círculo se estaba cerrando. Y que pronto. Tendrían que verse cara a cara. Parte de el reencuentro que nunca quiso. Fue Laura quien lo vio primero. Estaban saliendo de una tienda pequeña cuando se quedó paralizada. María. María siguió su mirada. Y entonces lo vio. Estaba al otro lado de la calle. Gorra baja. Chaqueta oscura. Barba crecida. Pero era él. No había duda. Su esposo. Vivo. María sintió que el aire se le iba. Todo su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dejó caer la bolsa. Cruzó la calle sin pensar. Espera. Él levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Durante un segundo el mundo se detuvo. Él palideció. Iró. Empezó a caminar rápido. No huyas, gritó María. La gente miraba. Él corrió. María también. Su corazón golpeaba su pecho. Giraron una esquina. Luego otra. Él se metió en un callejón. Cuando María llegó estaba vacío. Solo una puerta trasera cerrándose. María se apoyó contra la pared. Le faltaba el aire. Laura llegó corriendo. ¿Lo viste? María asintió. Está aquí. La policía llegó 10 minutos después. Demasiado tarde. María dio su descripción. Las calles cercanas fueron cerradas. No lo encontraron. Esa noche María no habló. Se sentó en silencio. Miró a Daniel dormir. Sofía lloraba en el baño. Laura caminaba de un lado a otro. A las 2 de la madrugada, el teléfono vibró. Era él. María salió al pasillo para contestar. ¿Me viste? Sí. No debía pasar así. María cerró los ojos. ¿Por qué viste? Porque no estaba listo. ¿Listo para qué? Para explicarte todo. María apretó el teléfono.
Me debes más que explicaciones. Él suspiró. Nunca quise que terminaras así. Terminamos así porque me mentiste durante años. Silencio. María, yo te protegía. Ella negó con la cabeza. No te protegías a ti. Él bajó la voz. Si sigues con el fiscal, vas a perder más de lo que imaginas. María miró por la ventana. La ciudad dormía. Ya perdí todo. Él guardó silencio. Mañana, dijo finalmente. Te diré la verdad. ¿Dónde? Te llamaré. La línea se cortó. María se quedó mirando el teléfono. Sabía que mentía. Sabía que estaba comprando tiempo. Pero también sabía algo más. Él estaba acorralado. Y las personas acorraladas cometen errores. María volvió al cuarto. Se sentó junto a Daniel. Le acarició el cabello. Y comprendió que el siguiente movimiento decidiría el destino de todos. Arte 11. La verdad fragmentada. Él llamó a las 9 de la mañana. Exacto. Como siempre hacía cuando tenían conversaciones importantes. María salió al balcón para que nadie escuchara. Habla. Su voz sonaba cansada. No puedo decirte todo. María cerró los ojos. Entonces no digas nada. María, hay personas que matan por menos de lo que tú ya sabes. Ya entraron en mi casa. Silencio. Lo sé. María apretó el móvil. ¿Quiénes son? Un grupo financiero. No es mafia clásica. Es peor. ¿Peor cómo? No disparan primero. Compran primero. María respiró hondo. ¿Desde cuándo trabajas para ellos? Desde antes de conocerte. La respuesta le dolió más de lo que esperaba. Entonces todo nuestro matrimonio fue real para mí. María negó con la cabeza. No mezcles amor con crimen. Él bajó la voz. Nunca quise que te involucraras. Abriste cuentas a mi nombre. Para proteger el dinero si yo caía. María soltó una risa amarga. Ahora parezco cómplice. Eso fue un error. No, eso fue egoísmo. Silencio largo. María, ellos ya saben del fiscal. Ella miró la calle. Entonces el tiempo se acabó. Sí. ¿Dónde estás? Moviéndome. ¿Vas a entregarte? Él tardó en responder. Estoy buscando una salida. María apretó los dientes. Siempre buscando huir. Él suspiró. ¿Hay algo más? María se tensó. ¿Qué? Daniel no debía existir. Ella se quedó helada. ¿Qué significa eso? Que Sofía quedó embarazada cuando yo ya estaba planeando desaparecer. María sintió un nudo en la garganta. Y aún así lo tuviste. Porque no soy un monstruo. María habló despacio. Un monstruo no finge su muerte. Silencio. María, si me ayudas, puedo sacarte de esto. Ella cerró los ojos. No quiero salir contigo. Puedo borrar tu nombre. No quiero borrar nada. Él respiró fuerte. Entonces nos hundimos todos. María colgó. Se apoyó contra la pared. Laura entró al balcón. ¿Qué dijo? María la miró. Que esto se va a poner muy feo. El fiscal llamó al mediodía. Tenemos una orden de arresto internacional. María sintió alivio. ¿Por él? Por varios. Él es uno. María se sentó. ¿Cuánto tiempo? Horas. Tal vez días. María miró a Daniel yugar en el suelo. Pensó en el hombre que había amado. En el extraño que ahora huía. En la red que se cerraba. Y comprendió algo terrible. Cuando todo terminara, nadie saldría limpio. Arte 12. Traición.
El mensaje llegó sin aviso. Desde un número oculto. Sé dónde estás. María sintió un escalofrío. Miró a Laura. ¿No se encontraron? Laura negó. Nadie sabe este lugar. María le mostró el teléfono. Sofía levantó la mirada. ¿Qué pasa? María respiró hondo. Alguien habló. Laura palideció. No fui yo. María no respondió. Porque ya no confiaba en nadie. 5 minutos después, escucharon sirenas a lo lejos. Cada una parecía acercarse. El fiscal llamó. Tenemos un detenido. María se levantó. ¿Quién? Una mujer. Laura. María giró lentamente hacia ella. Laura retrocedió un paso. No. María, te juro. La puerta fue golpeada con fuerza. Policía. Sofía abrazó a Daniel. María abrió. 2 agentes entraron. Laura Sánchez queda arrestada por obstrucción a la justicia y filtración de información. Laura gritó. Yo solo quería salir viva. Se la llevaron esposada. María se quedó inmóvil. El fiscal habló por teléfono. Creemos que vendió tu ubicación a cambio de protección. María cerró los ojos. ¿Y mi esposo? Desapareció de los radares hace 1 hora. María apretó el móvil. Entonces él ganó tiempo. Esa noche, Sofía lloró hasta quedarse dormida. Daniel no preguntó nada. Solo se sentó cerca de María. Le tomó la mano. María lo abrazó. Su teléfono vibró. Era él. María salió al pasillo. Laura habló, dijo él. María cerró los ojos. Siempre usas a otros. Es supervivencia. Es cobardía. Él suspiró. María, ellos van a venir por el niño. El corazón de María se detuvo. ¿Qué dijiste? Daniel es garantía. María gritó. Tú trajiste esto a su vida. Silencio. Si quieres protegerlo, escucha. María respiró con dificultad. Habla. Hay un intercambio mañana por la noche. María apretó los dientes. ¿Dónde? Él dio una dirección. Si no apareces, ellos no esperarán. María colgó. Se apoyó contra la pared. Sofía la miró aterrada. ¿Qué pasa? María habló con voz firme. Mañana todo termina. Parte 13. El intercambio. La dirección era un almacén abandonado cerca del puerto. Hierro oxidado. Ventanas rotas. Silencio pesado. María llegó con Sofía y Daniel en un taxi. No llevaron nada. Ni bolsos. Ni teléfonos encendidos. Solo miedo. El fiscal insistió en acompañarlos con agentes encubiertos. María aceptó. No confiaba en nadie, pero sabía que sola no sobreviviría. Daniel caminaba agarrado a su mano. Vamos a ver a papá. María tragó saliva. Tal vez. Dentro del almacén olía a humedad. Pasos resonando. Sombras largas. Una figura salió desde atrás de unas cajas. Era él. Más delgado. Más viejo. Pero vivo. María sintió que el pecho le explotaba. Daniel soltó su mano. Papá. Corrió hacia él. María quiso detenerlo. No llegó. Él tomó al niño en brazos. Lo abrazó fuerte. Sofía empezó a llorar. María dio un paso adelante. Suéltalo. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Solo 1 minuto. María apretó los puños. No tienes derecho. Él valló al niño. Perdóname. María respiraba rápido. ¿Dónde están ellos? Él miró hacia arriba. Un foco se encendió.
Pasos alrededor. Sombras moviéndose. 3 hombres aparecieron desde distintas direcciones. Rostros sin expresión. Uno habló. El niño. María se adelantó. No. El hombre levantó la mano. Otro sacó un arma. El fiscal gritó desde fuera. Policía. Caos. Gritos. Daniel fue empullado hacia atrás. Sofía corrió. María intentó alcanzarlo. Un disparo. Todos se congelaron. Daniel desapareció entre 2 hombres. Sofía cayó de rodillas. Mi hijo. María gritó su nombre. El esposo miró a María. Su rostro estaba roto. No debía pasar así. María se lanzó hacia él. Le golpeó el pecho. Devuélvemelo. Él susurró. Si no obedezco, lo matan. Sirenas. Luces azules. Los hombres huyeron por una puerta lateral. Se llevaron a Daniel. El esposo quedó inmóvil. La policía entró. Lo esposaron. María cayó al suelo. Sofía gritaba. El fiscal gritaba órdenes. María solo veía vacío. Su esposo pasó junto a ella esposado. Susurró. Lo siento. María no respondió. Porque en ese momento entendió. Había perdido al niño. Y ahora tenía al hombre. Pero eso no era justicia. Era tragedia. Parte 14. 3 días. Daniel llevaba desaparecido 12 horas. Luego 18. Luego 24. María no había dormido. Ni comido. Estaba sentada en una silla dura frente a una pared gris en una sala del juzgado. Sofía estaba en otra habitación. Sedada. Rota. El fiscal entró con una carpeta. Tu esposo está cooperando. María levantó la cabeza. ¿Dónde está el niño? El fiscal apretó los labios. No lo sabe con exactitud. María se levantó. Miente. María. Siempre miente. El fiscal respiró hondo. Está dando nombres. Empresas. Cuentas. Eso no me importa. El fiscal bajó la voz. A ellos sí. María se sentó. Sus manos temblaban. ¿Qué dijo? Que el niño es usado como garantía mientras se mueven fondos. María cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo? 3 días. María abrió los ojos. Después, el fiscal no respondió. María entendió. La llevaron a ver a su esposo. Él estaba detrás del vidrio. Ojos hundidos. Barba sucia. Dime dónde está Daniel. Él tragó saliva. No sé la ubicación final. No me mientas. María, solo soy un engranaje. Ella golpeó el vidrio. Ese es tu hijo. Él bajó la cabeza. Están usando un sistema de entregas. Cambian lugares cada pocas horas. María respiraba rápido. ¿Quién lo tiene ahora? Él negó. No lo sé. María sintió ganas de matarlo. Entonces, ¿para qué sirves? Él levantó la mirada. Puedo activar una alerta. ¿Cómo? Si muevo cierto dinero, ellos reaccionan. María dudó. Eso puede ponerlo en peligro. Él cerró los ojos. Todo ya lo pone en peligro. María salió del cuarto. Se apoyó contra la pared. El fiscal la miró. Tenemos pocas opciones. María asintió. Hazlo. Activaron la transferencia. Millones moviéndose en segundos. Esperaron. Pasaron horas. Nada. A la madrugada llegó un mensaje. Estás rompiendo el acuerdo. María tomó el teléfono. Devuélveme al niño. Respuesta inmediata.
Pronto. A las 48 horas encontraron un coche abandonado. Dentro, la mochila de Daniel. Su camiseta. Manchada de sangre. Sofía se desmayó. María sintió que el mundo se partía. Al tercer día, el esposo confesó más nombres. Más rutas. Más cuentas. Pero Daniel seguía sin aparecer. Esa noche, María recibió una llamada. Una voz distorsionada. «Tienes una hora». María se levantó. «¿Dónde está? Trae lo que sabes». La llamada se cortó. María miró al fiscal. «Es ahora». Parte 15. El último precio. La dirección los llevó a un viejo complejo industrial fuera de la ciudad. Lluvia fina. Niebla. Luces amarillas temblando. María bajó del coche sin paraguas. No sentía frío. Solo vacío. El fiscal insistió en esperar refuerzos. María negó. Si esperan, lo mueven. Caminó sola hacia el edificio. Cada paso era un latido. La puerta estaba entreabierta. Dentro, olor a metal y humedad. Escuchó un sollozo. «Daniel». Su voz se quebró. Una figura apareció desde las sombras. Uno de los hombres del almacén. «Avanza despacio». María obedeció. Otro hombre salió detrás. En el centro del espacio, sentado en una silla. Daniel. Con cinta en las muñecas. Ojos rojos. María corrió. No. El hombre levantó el arma. Un paso más y no sale vivo. María se detuvo. Respiró hondo. «Suéltenlo». El primero negó. «Tu esposo nos debe mucho». María habló despacio. «Yo no». Sacó la carpeta. La lanzó al suelo. Ahí está todo. Cuentas. Rutas. Contactos. Los hombres se miraron. Uno tomó la carpeta. Mientras revisaban, María habló. «Ya están siendo investigados. Si me matan, esto se publica». Silencio. Daniel lloraba. «Tía María». Ella cerró los ojos. «Todo va a estar bien». Uno de los hombres recibió una llamada. Escuchó. Palideció. «Nos vendieron». Miró a María. «Tu esposo». María sintió un golpe en el pecho. «¿Qué?» Él dio nuestras ubicaciones a cambio de reducción de condena. María se quedó helada. El hombre maldijo. «No tenemos salida». María dio un paso. «Déjenlo ir». Hubo un ruido afuera. Sirenas. Luces azules entrando por las ventanas rotas. El hombre empulló a Daniel hacia María. «Lárgate». María lo agarró. Corrió. Disparos. Gritos. Policía entrando. María abrazó a Daniel detrás de un coche. Sofía llegó llorando. Lo tomó en brazos. Horas después, María estaba sentada en una ambulancia. Daniel estaba vivo. Con heridas leves. Sofía no soltaba su mano. El fiscal se acercó. Se acabó. María miró al edificio. ¿Y él? Tu esposo fue trasladado. María cerró los ojos. ¿Confesó todo? El fiscal asintió. Le vendió para salvarse. María no lloró. Solo sintió un cansancio profundo. Semanas después, él fue condenado. Cadena larga. Red desmantelada. Fondos congelados. María testificó sin mirarlo. Cuando terminó, salió del juzgado sin volver la cabeza. Daniel empezó terapia. Sofía reconstruyó su vida. María vendió el apartamento. Cambió de ciudad. Una mañana, mientras caminaba por un parque, Daniel corrió hacia ella. Tía María.
Ella lo levantó en brazos. Y entendió algo al fin. No todas las historias terminan con amor. Algunas terminan con supervivencia. Y a veces, eso es suficiente.